Hola muchachos, muy buenos días. Profe, muy buenos días, ¿cómo está? Hola, Buenos días. hola, hola Camilo, hola Michael. Bien, muchas gracias. ¿Cómo están todos? Buenos días, Doc, ¿cómo está? Hola Michael. Bueno, pues espero que todos se encuentren muy bien. Eh, Espero que finalizando con éxito este semestre. Eh, ya no nos queda sino este y la otra semana. Entonces, espero pues que todo les salga muy bien en lo que nos queda. Bueno, Gracias, profe. vamos, Profe, qué pena, tenía una preguntita. Profe, señor. ¿tú recibiste el correo que te envié hace 8 días pues, con el trabajo Me de lo que imagino te había que comentado? sí, me imagino que sí. Espérame, reviso porque yo la verdad no he Sí, calificado todavía nada de lo que me ha llegado al creo que, correo. Espérame. es que normalmente tú me respondes, pero entonces no recibí respuesta tuya y quedé como preocupado, no sé. A mí me parece que sí lo vi. Hace 8 días. Sí, hace 8 días a las 11. Sí, sí, aquí está. Ahí está. Ah, listo. Profe, ¿y hoy se lee noticias? Sí. ¿Por qué? ¿Tienes noticia? Sí, 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 de Italia y del coronavirus. Sí, sí, leámosla y luego damos inicio a la clase. Claro que sí. Perfecto, profe. En- Salió hoy, precisamente, que es que, bueno, Italia permite la circulación entre regiones y abre sus fronteras a los países de la Unión Europea. Italia permite desde hoy, después de casi 3 meses de cierre debido a la pandemia, la libre circulación entre regiones y abre sus fronteras a los países de la Unión Europea. Hoy parece una conquista si pensamos en las condiciones de hace unos meses. Lo hicimos con el sacrificio de todos, recordando que tenemos que hacerlo sabiendo que el virus vive aún entre nosotros, afirmó el ministro de Relaciones Regionales, Francesco Boccia, quien no olvidó a los 33.000 fallecidos y a los trabajadores de la salud que se han esforzado increíblemente. Después de algunas divisiones entre los presidentes de región, sobre todo en el sur y en las islas, que temían la llegada de ciudadanos del norte, donde aún se produce el mayor número de contagios, finalmente se impuso una circulación sin condiciones, aunque cada región ha elegido medidas para detectar posibles positivos. Por ejemplo, el presidente de Lazio, cuya capital es Roma, Nicola Zingaretti, firmó una ordenanza que establece órdenes y mediciones de la temperatura de todos los pasajeros que lleguen desde trenes, aviones y barcos. A quienes superen la temperatura de 37,5 se les pondrá, en aislamiento y se les realizará la prueba rápida del coronavirus. En Cerdeña, donde el presidente Cristian Solinas quería introducir la obligación del pasaporte sanitario, finalmente se confirmará con un registro obligatorio para quienes lleguen a la isla y rellenen un cuestionario que también rastreará los movimientos internos. El cuestionario debe completarse en la página web de la región antes de salida mediante la aplicación SAFE Sardinia para realizar un seguimiento voluntario de los contactos. Las personas deben declarar el lugar de origen y el municipio en el que se hospedan, mantener durante 30 días la lista de los lugares visitados y las personas que se reunieron durante la estadía. Se registra también un aumento significativo en el número de pasajeros que van a las estaciones principales de trenes en Milán y en el norte de Italia y en Sicilia para poder llegar al continente. La ministra de Transporte, Paola De Micheli, acudió hoy a la estación de Termini en Roma para confirmar cómo se está desarrollando la llegada de trenes y la medición, en la temperatura. También se trata del primer día de reapertura de las fronteras sin la necesidad de cuarentena para los ciudadanos de países Schengen, por lo que se intensificó la vigilancia en los aeropuertos del país como el Fiumicino de Roma.
y en el aeródromo de la capital hay previstos para hoy 100 vuelos entre salidas y llegadas, de los cuales unos 60 en rutas nacionales y de estos unos 20 hacia y desde el norte de Italia. Se reanudan así los vuelos de Air France, también de Alitalia a Nueva York, también hay previsto un Roma-Barcelona y mañana un Roma-Madrid. Listo. Gracias, Camilo, muy bien. Entonces ahora se habla de pasaporte sanitario, novedoso. ¿Ah? Yo podría también compartir una noticia. Sí, César y Jorge, ¿no? Tienen levantada la mano. Listo, entonces vamos con Jorge y luego contigo, César. Jorge, Vale, profe. Buenos días. hola Jorge. ¿Cómo estás, profe? La noticia que les voy a leer es del BBC. Dice George Floyd, la falta de liderazgo de Trump en la peor crisis de Estados Unidos en un siglo, por el coronavirus y por la muerte del afroestadounidense. Donald Trump alzó la Biblia con su mano derecha y habló en tono solemne. Tenemos un gran país, el mejor país del mundo, dijo el presidente de Estados Unidos, y vamos a hacerlo aún mejor. Pero las imágenes a su alrededor corrían con la de un país fracturado en llamas, absorbido por una espiral de crisis gigantesca y sin un líder capaz de anuar fuerzas. La misma iglesia de St. John, donde Trump pronunció esas palabras el lunes, conocida como la Iglesia de los Presidentes, porque fue visitada por los mandatarios de Estados Unidos desde James Madison. Hace más de 2 siglos, así había sido incendiada parcialmente el día previo durante las protestas contra el racismo. Para que Trump pudiera llegar a ese templo frente a la Casa Blanca y posar con la Biblia ante las cámaras, la policía militar dispersó con gas lacrimógeno una protesta pacífica que había en la zona minutos antes. Las manifestaciones por la muerte de George Floyd, un afrodescendiente que estaba bajo custodia policial en Minneapolis, se expandieron desde la última semana a más de 100 ciudades del país y algunos casos derivaron en choques violentos con muertos, heridos, vandalismos y cientos de detenidos. Bueno, ahí sigue hablando. Realmente, pues, es, es difícil la situación que está viendo Estados Unidos y sí se ve la falta de liderazgo que tiene Donald Trump en Estados Unidos, ya que, pues, primeramente no pudo controlar lo que se habla del coronavirus como otros países. Siguen mucho los contagiados y aún más los muertos. Y ahora con las manifestaciones por la muerte del afroestadounidense George Floyd, es tenaz lo que está viendo Estados Unidos. Esa pues era la noticia que quería leer el día de hoy. Está complicado lo que es la situación en Estados Unidos. Gracias, profe. Gracias, Jorge. Muy complicada. Anoche vimos cómo desafiaron la cuarentena, cómo se agolparon frente a la Casa Blanca. Yo lo que veo de fondo es que, bueno, el tema de la discriminación en Estados Unidos es un tema de mucha sensibilidad social, ya lo pudimos ver. Esto está dando cambios a nivel nacional, a nivel internacional, pero también yo veo que que de fondo también la gente está saliendo a protestar porque también hay un desacuerdo total con el gobierno de Trump y no había habido como un momento para hacerlo y se presenta esta lamentable situación. Entonces se vuelve el catalizador de un descontento que también hay de fondo en muchos norteamericanos. Pero efectivamente lo que esto nos está diciendo a nivel mundial es que uno de los temas que no tolera el mundo es la discriminación. Básicamente ese es el mensaje y esos son nuevos factores de normalización para las relaciones internacionales. Gracias. Vamos entonces con César y la noticia de César. Muy buenos días. Entonces, pues mi noticia también va pues, sobre la misma ruta. Dice, es del país. Las protestas por la muerte de George Floyd
traspasan las fronteras de Estados Unidos. Ámsterdam, Toronto, Sydney, París o Berlín registran manifestaciones pacíficas que en algunos casos entroncan con casos locales de discriminación. La muerte de George Floyd ha generado muestras de solidaridad fuera de Estados Unidos, aunque lejos de los disturbios y protestas masivas en el país americano. Distintas ciudades de otras partes del mundo, desde Ámsterdam, Toronto, pasando por Sydney, París o Berlín, han sido escenarios en los últimos días de manifestaciones pacíficas en que algunos casos entroncan con los casos locales de discriminación o fallecimiento en los que están involucrados la policía. El virus está exponiendo desigualdades endémicas ignoradas desde hace demasiado tiempo. En Estados Unidos, las protestas desencadenadas por la muerte de George Floyd están poniendo en relieve no solo la violencia policial contra la gente de color, sino también la desigualdad en salud, educación, empleo y discriminación racial endémica. Estos problemas existen en mayor o menor grado en muchos otros países, donde las personas de descendencia africana o de otras minorías raciales están sometidas a formas arraigadas de discriminación. Ha señalado este martes en un comunicado la alta comisionada de la ONU para Derechos Humanos, Michael Bachelet. Esa es, digamos, como la noticia encaminada que también está relacionada con la situación que se está presentando a nivel mundial en este momento en relación a las protestas por la discriminación que se está presentando. Muchas gracias, César. Y ahí confirma uno pues lo que les decía, que de fondo también hay otras causas estructurales que están llevando a la gente a las calles. Bueno, muy bien. Entonces, muchachos, gracias por compartirnos sus noticias. Antes de dar inicio a la clase, pues recordarles por favor que dentro de 8 días tenemos el examen. Recuerden que en el examen entran todos los temas que hemos revisado durante el semestre. Les voy a pedir el favor que ese día nos conectemos por aquí, por Zoom, a las 9 de la mañana, como es de costumbre. El parcial pues lo desarrollamos en la plataforma, en el aula virtual de la asignatura. Van a tener 1 hora para responderlo. Ese día pues yo les voy a dar unas indicaciones ya más puntuales frente al parcial. Y eso sería básicamente, ¿no? Básicamente es eso. Entonces, pues para que por favor ojalá se estén preparando. Yo no sé, Nicolás está aquí, Nicolás Mendil. Le voy a enviar a Nicolás ya mismo el enlace de mi canal de YouTube donde están todas las clases grabadas. Es decir, ustedes pueden ahí consultar las clases de cualquier grupo, que ahí están todos los temas que hemos revisado desde que empezó la pandemia. De tal manera que para que echen mano de ahí también al momento de empezar a preparar el examen. Entonces, permítanme por favor, antes de que me olvide, le mando esto a Nicolás para que por favor él lo replique en el grupo que tienen ustedes de WhatsApp. Ah, no, él ya se las compartió, ya se las había enviado a él. Sí, les compartió el canal de YouTube porque yo se lo envié la semana pasada. Sí, señora. Bueno, perfecto. Listo, muy bien. Bueno, entonces hoy, muchachos, vamos a terminar de ver básicamente la política pública que estableció el gobierno anterior con respecto a la implementación de los objetivos del desarrollo sostenible. Quiero que por favor me pongan toda la atención. Estas políticas públicas siempre son como un ladrillo para poderlas explicar. Voy a tratar de ser muy
no tan ladrilluda. No prometo que sea pues del todo así, pero trataré de hacer mi mejor esfuerzo, entonces para que por favor no me vayan a perder el hilo. Hace 8 días ya hemos explicado como el balance que había hecho Colombia frente a cómo le había ido en la aplicación de los objetivos del desarrollo del milenio, y ahora vamos a hacer ya como tal la explicación de la política, cuáles son sus objetivos, cuáles son los lineamientos, cómo va a ser el seguimiento, la financiación, teniendo en cuenta todos esos retos que dejó la aplicación de los 8 objetivos del desarrollo del milenio. Entonces voy a compartir aquí las diapositivas. Bueno, muy bien. Bueno, el objetivo de la política. El objetivo, como bien lo dice la diapositiva, pues es definir la estrategia de implementación de esos objetivos del desarrollo sostenible. Esa estrategia de implementación pasa por hacer un esquema de seguimiento de cómo van los objetivos, hacer un reporte anual y rendición de cuentas como parte pues del seguimiento, un plan de fortalecimiento estadístico que nos permite ponernos de acuerdo en los indicadores por departamentos y municipios, una estrategia de implementación territorial. Recuerden que la estrategia de implementación territorial es distinta de un departamento a otro porque el país es diferente. Y un mecanismo de interlocución con los actores no gubernamentales. Recordemos que la lección pasada había sido que no habíamos incorporado a la sociedad civil en la implementación de los objetivos del milenio, pues la idea es ahora articularlos en ese objetivo general. Entonces, ese es el objetivo general, establecer o definir esa estrategia de implementación con todos estos componentes que les acabo de nombrar. Ahora sí veamos cuáles son los objetivos específicos. Entonces, en primer lugar, por supuesto, definir entonces el esquema de seguimiento y reporte de los avances. Básicamente, ese esquema de seguimiento se nutre con un conjunto de indicadores nacionales que cuentan con una línea de base y una respectiva meta a 2030. El segundo objetivo es definir el plan de fortalecimiento de producción y manejo de datos para poder medir el desarrollo sostenible. Básicamente, hay unas metas que no tenían unos objetivos claros. Entonces, lo que hay que hacer, y eso lo habíamos visto la vez pasada, es que esos objetivos hay que ponerles unas metas y unos indicadores claros, porque no podemos medir unos objetivos en 15 años y otros a 1 año. La idea es que haya una sola medición. Una sola medición. El tercer objetivo es que el gobierno establezca unas líneas estratégicas que le permitan acompañar a los gobiernos locales. Recordemos que el país, vuelvo y repito, es distinto, y esas líneas estratégicas tienen que tener en cuenta esas particularidades del Chocó, esas particularidades de Antioquia, esas particularidades del Cauca y así sucesivamente. Y el último objetivo específico es la estrategia de interlocución con actores no gubernamentales. O sea, la idea es que haya un enfoque multiactor, que se definan unas alianzas claras, cómo va a ser su participación en la implementación y en el control social de los objetivos del desarrollo sostenible. Bueno, entonces a partir de esos objetivos específicos, la política pública trae unos lineamientos muy claros. Son 4 lineamientos. El primer lineamiento se ha denominado esquema de seguimiento y reporte. Entonces, básicamente, ahí lo que hay que hacer es buscar unos responsables. Por eso se dice que hay que identificar cuáles entidades van a ser las líderes y cuáles entidades
van a ser las acompañantes en el cumplimiento de esas 169 metas que se definieron para cumplir los objetivos del desarrollo sostenible. Y para ello hay que conceptualizar qué es una entidad líder y qué es una entidad acompañante. Una entidad líder es la entidad o instancia del gobierno nacional que se va a encargar de movilizar y coordinar acciones para el cumplimiento de la meta. Es la directamente responsable, en este caso los ministerios. Y la entidad acompañante es esa instancia adscrita a esa entidad líder que se va a encargar de apoyar desde su misión las acciones de política pública para el cumplimiento de la meta. Entonces, por decir algo, las metas que tienen que ver con los objetivos que tienen que ver con medio ambiente, en su mayoría el responsable será el Ministerio del Medio Ambiente, pero recordemos que al interior del ministerio hay muchas entidades adscritas. Entonces, por darles un ejemplo, el Sistema Nacional de Parques Naturales será una entidad líder, acompañante, que apoyará a la entidad líder, que en este caso es el ministerio, para poder cumplir las metas que corresponden a los objetivos de esa cartera. Bueno, la segunda, entonces esa es la primera línea de acción de ese lineamiento. La segunda línea de acción es definir indicadores nacionales y metas del país para el año 2030. Aquí toca decir lo siguiente. Para poder definir esos indicadores y esas metas, el gobierno tuvo que hacer unos talleres donde participaron todas las entidades del gobierno nacional. En esos talleres se seleccionaron indicadores con responsables y con metas a 2018 y a 2030. Aquí me voy a permitir decirles cómo quedó por objetivo esos indicadores y esas metas para el año 2030. Entonces, el primer objetivo es fin de la pobreza. ¿El indicador cuál es? Reducir el índice de pobreza multidimensional. El indicador a 2030 es que debemos haber bajado ese indicador al 8,4%. El segundo objetivo, hambre cero. El indicador es bajar la tasa de mortalidad por desnutrición en menores de 5 años. La idea es que a 2030 esa tasa de mortalidad haya bajado al 5,0% por cada 100.000 niños y niñas menores de 5 años. El tercer objetivo, salud y bienestar. El indicador nacional es bajar la tasa de mortalidad materna por cada 100.000 nacidos vivos. Para el 2030 la idea es bajar esa tasa de mortalidad al 32,0%. El cuarto objetivo, educación de calidad. El indicador nacional es ampliar la tasa de cobertura en educación superior. La meta 2030 es llegar al 80% de cobertura. El quinto objetivo, igualdad de género. El indicador es aumentar el porcentaje de mujeres en cargos directivos del Estado colombiano. La meta a 2030 es que el 50% de las mujeres ocupen esos cargos. El objetivo 6, agua limpia y saneamiento. El indicador es aumentar el porcentaje de viviendas con acceso a agua potable. La meta a nivel 2030, al 2030, es que el 100% tenga acceso al agua potable. El objetivo 7, energía asequible y no contaminante. El indicador es aumentar la cobertura de energía eléctrica. La meta 2030 que sea el 100%. El objetivo 8,
Trabajo decente y crecimiento económico. El indicador es lograr subir la tasa de formalidad laboral. Recordemos que tenemos una tasa de informalidad muy alta del 50%, si no es más. Entonces, esa tasa de formalidad laboral debe estar a 2030 en el 60%. El objetivo 9, industria, innovación e infraestructura. El indicador nacional es aumentar el porcentaje de hogares con acceso a Internet. La meta 2030 es que el 100% de los hogares tengan conectividad a Internet. La meta número 10, reducción de la desigualdad. Recordemos que hay un coeficiente que es el coeficiente de Gini, que mide qué tan igual o qué tan desigual es un país. Si nos acercamos a 1, somos muy desiguales, y si nos acercamos a 0, somos iguales o más iguales. La idea es que nosotros logremos bajar al 0,48% en el 2030. Es decir, reducir la desigualdad. El objetivo 11, ciudades y comunidades sostenibles. El indicador es tratar de bajar el porcentaje de hogares urbanos con déficit cuantitativo de vivienda. La idea es bajar ese porcentaje a 2030 al 2,7%, porque en este momento el 6,7% de hogares urbanos tiene un déficit habitacional. La meta número 12, producción y consumo responsables. El indicador es aumentar la tasa de reciclaje y de utilización de residuos sólidos. En este momento, esa tasa de reciclaje está en el 8,6%. La idea es que a 2030 logremos subir esa tasa de reciclaje al 17,9%. El objetivo 13, acción por el clima. El indicador es reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. La idea es reducirlo a 2030 al 20%. El indicador 14, vida submarina. El indicador es aumentar las hectáreas de áreas marinas protegidas. A 2030 la idea es que por año se protejan 13.250 hectáreas. Objetivo 15, vida de ecosistemas terrestres. La idea es también aumentar las hectáreas de áreas protegidas. La meta 2030 es que se hayan protegido 30.620 hectáreas. Y el último objetivo, el 16, paz, justicia e instituciones sólidas. La idea es bajar la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes. En este momento esa tasa está en el 26,5%. La idea es bajarla a 2030 al 16,4%. Entonces, ahí como para contarles un poquito cuáles fueron los indicadores que se establecieron por objetivo y las metas para el año 2030. Esos indicadores y esas metas, la entidad que tiene responsabilidad de hacerle seguimiento es el Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Bueno, y la otra línea de acción es básicamente la definición del esquema de reporte de información para los indicadores. Bueno, muy bien. En ese esquema de reporte de información para los indicadores, básicamente se definió que ese esquema tiene que funcionar así. El reporte se tiene que hacer anualmente. Esa información, vuelvo y repito, se la reportan al DANE.
porque esa es la entidad coordinadora y reguladora pues, de todo el sistema estadístico del país. En segundo lugar, ese reporte de avance también se va a hacer en un portal web, de hecho ya se está haciendo. El Gobierno Nacional creó un portal www.ods.gov.co en donde los actores que hacen parte de la implementación reportan el nivel de avance y pues todos podemos verificar ahí cómo van los objetivos del desarrollo sostenible por regiones, por departamentos y por municipios. En tercer lugar, también se creó una Secretaría Técnica de los ODS que está en Planeación Nacional, y esa Secretaría Técnica es la que se encarga de hacer un informe o un balance anual de cómo va pues en la implementación. Ese balance tiene, si bien es anual, pues cada 6 meses se hace como un corte y cada 6 meses se está indicando cómo va la implementación de los ODS. Muy bien. La idea es que, vuelvo y repito, en ese reporte de información también participen las organizaciones no gubernamentales. Ese es el primer lineamiento. El segundo lineamiento se llama Plan de Fortalecimiento Estadístico. Ese plan de fortalecimiento estadístico lo que quiere es básicamente buscar primero pues que la gente se apropie de cómo va el avance de cada objetivo y que permita que la información se haga, permita que con esta información haya un proceso mucho más transparente de rendición de cuentas de la implementación de los objetivos del desarrollo sostenible. Entonces, la primera línea de acción de este lineamiento es promover el seguimiento a nivel nacional, regional y mundial. De tal manera que sea un seguimiento periódico por parte pues, de los 3 niveles de gobernabilidad, y que eso nos vaya a indicar, o sea, que eso tenga una correspondencia, pues sobre todo hablando del nivel regional con el nacional. Ya vamos a ver a nivel mundial cómo sería. Se está estableciendo la necesidad de que anualmente alguien del gobierno nacional asista al foro político de alto nivel de Naciones Unidas para que vaya contándole al mundo entero cómo va nuestro avance en los ODS. De hecho, ahorita vamos a ver una rendición de cuentas que hizo el gobierno anterior, lo hizo básicamente el director de planeación de ese momento del gobierno Santos, sobre cómo le estaba yendo a Colombia en su implementación de los ODS. Entonces, para hacer lo que hay, para poder articular pues esto que habíamos dicho del seguimiento a nivel nacional, regional y mundial, pues necesitamos trabajar articuladamente con Naciones Unidas. La idea es que, y eso pues de hecho ya está esa alianza andando, el DANE y el sistema de Naciones Unidas empiecen a conformar grupos de trabajo para acelerar el cumplimiento de los ODS. De hecho, Naciones Unidas está prestando asistencia técnica a varios departamentos para que puedan cumplir con los objetivos del desarrollo sostenible que identificó cada departamento. Básicamente, ¿qué hizo Naciones Unidas? Con apoyo del DANE, claro está. Hicieron un diagnóstico por departamento. Allí el diagnóstico arrojó cuáles son los objetivos que se deben priorizar,
de acuerdo al contexto político, económico, social, cultural y demás. ¿Qué capacidad estadística tiene ese departamento y ese municipio para procesar toda la información? Y eso no solamente es la capacidad estadística por un software o algo así, sino también con qué recursos humanos cuenta, con qué recursos financieros, con qué recursos físicos, qué tan disponible tiene la información, qué tan buena es la calidad de los datos, todo eso con el ánimo de poder precisamente tomar decisiones asertivas. Y también dentro de esa estrategia, por supuesto, se prevé que con base en ese diagnóstico que hace Naciones Unidas, se pueda fortalecer las capacidades estadísticas de los territorios, básicamente. Muy bien, entonces ese es el lineamiento número 2. El lineamiento número 3 se llama estrategia territorial, es decir, es la estrategia que va a permitir que los territorios cumplan de acuerdo a sus capacidades, sus objetivos del desarrollo sostenible. Y lo primero que hay que hacer para eso es una pedagogía sobre los ODS. Ese plan de formación lo está liderando el Departamento Administrativo de la Función Pública con la Escuela Superior de Administración Pública. En segundo lugar, claro, porque a la gente hay que explicarle por qué es importante los objetivos del desarrollo sostenible, cuáles son los indicadores que se establecieron a nivel nacional, cuáles son las metas, cómo se pueden cumplir, etcétera, etcétera. En segundo lugar, también toca trabajar en un seguimiento, en cómo se va a hacer el seguimiento a los avances de esos ODS a nivel territorial. Y lo primero que hay que decir aquí es que la política establece que todos los gobernadores y alcaldes deben incorporar los objetivos del desarrollo sostenible en los planes de desarrollo de departamentos y municipios, sobre todo los de ciudades capitales, porque pues de lo contrario, ¿cómo se pone en marcha? Muy bien, y pues que eso lo tienen que traducir en políticas, programas y proyectos para que se puedan avanzar. La otra acción de este lineamiento es visibilizar las buenas prácticas locales para la implementación de los ODS. O sea, la idea es que ojalá se puedan reunir cada 6 meses o cada año los gobernadores y los alcaldes de todo el país y cada uno pueda contar su experiencia exitosa, en qué experiencia exitosa le ha funcionado para poder cumplir con estos objetivos. Y hay muchas experiencias exitosas a nivel nacional. Eso lo que va a permitir, por supuesto, es que de ahí se establezcan alianzas, se haga sinergia, se pongan de acuerdo en acciones y recursos para poder materializar pues esos ODS y que pues quede un poco más fácil la gestión de los mismos. La Agencia Presidencial de Cooperación es la que se va a encargar, o la que se está encargando más bien, de documentar todas esas experiencias exitosas y creo que eso la han denominado Saber Hacer Colombia. Entonces harán un portal web y demás para que pues ahí esté toda la información disponible. Bueno, también hay que decir con respecto a la visibilización de buenas prácticas que las universidades allí se han sumado a visibilizar esas buenas prácticas. De hecho, muchas han fundado observatorios pues para visibilizar esas buenas prácticas y para ayudarles también a los municipios en la implementación de sus ODS. Bueno, muy bien. La otra acción es establecer marcadores ODS en los instrumentos de planeación y presupuesto regional. Básicamente ahí lo que se quiere es que los gobernadores y los alcaldes tengan unos instrumentos muy claros que les permita desde el día 1 que están haciendo sus planes de desarrollo y sus presupuestos, incluir los objetivos del desarrollo sostenible en esos documentos de planeación, para que después no vayan a tener problemas
de que no lo planeé, de que no lo financié y de en dónde logro yo ubicar los recursos o en qué momento lo voy a hacer. La otra línea de acción el otro accionar dentro de ese lineamiento es que tiene que haber un acompañamiento diferenciado a los territorios para la implementación de los ODS. Entonces, en ese tema particularmente, Planeación Nacional y el Departamento de Estadística conformaron una comisión para los ODS que están precisamente, una comisión que precisamente está encargada de diseñar metodologías, de hacer capacitación, de brindar asistencia técnica, de poner en funcionamiento redes de conocimiento que le permitan fortalecer las capacidades territoriales para la implementación de esos ODS. Y de hecho también en ese acompañamiento diferenciado, Planeación Nacional ha identificado algunos territorios donde están más robustos en todo sentido para hacer unos pilotajes, unos casos pilotos en implementación y seguimiento de ODS, de tal manera que esos pilotajes también pues dejan experiencias exitosas para poder seguir acompañando a los demás departamentos. El último lineamiento se llama interlocución y promoción de alianzas con actores no gubernamentales. Este lineamiento es supremamente importante porque allí entonces se vinculan no solamente a los gobernantes y a sus representantes, sino también las otras ramas del poder público, es decir, la rama legislativa y judicial, que también tienen que ver con estos objetivos. Otras instituciones internacionales que nos ayuden en la implementación de los objetivos del desarrollo sostenible, por ejemplo, el caso de la OCDE, que ya lo habíamos visto. Los alcaldes, por supuesto, los gobernadores, los representantes de minorías como los indígenas, los afrocolombianos, los RUM, organizaciones de la sociedad civil, que hay un montón, organizaciones de tipo cultural, de medioambientalistas, religiosas, en fin. El sector privado, que es la empresa privada que apoya con dinero inclusive, porque pues también les conviene. Los medios de comunicación que ayudan en todo este medio de difusión de toda esta estrategia. La comunidad científica y académica. De hecho, varias universidades tienen observatorios en torno a cómo van los objetivos y también financian proyectos por parte de estudiantes que tengan una idea novedosa de cómo implementar un objetivo del desarrollo sostenible. Creo que con ustedes lo vimos. Por ejemplo, la Fundación Bill Clinton financia varias de esas propuestas. Por ejemplo, han financiado universidades en América Latina que generaron, voy a darles un ejemplo, una rueda que funciona con electricidad, unas apps que permiten que los refugiados tengan estrecha relación o contacto directo con los empresarios de los países donde son refugiados, financian proyectos de personas que voluntariamente generan educación inicial en niños de 5 a 8 años y así un montón de iniciativas. Entonces, ese lineamiento apunta hacia eso. Y por supuesto, tiene que haber entonces un mecanismo de diálogo internacional e interlocución permanente con estos representantes. Bueno, muy bien. Creo que pues eso es básicamente lo de este lineamiento. Y vuelvo y repito, el sector privado pues se vincula aportando económicamente. Bueno, el seguimiento. El encargado entonces de hacer el seguimiento es básicamente la Secretaría Técnica de los Objetivos del Desarrollo Sostenible,
El reporte se hace el 30 de junio de cada año y el 31 de diciembre de cada año. La idea es hacer 26 seguimientos a esta política que se propone. La financiación, pues la financiación está en cabeza del gobierno, pero también del sector privado. Por darles un ejemplo, eso cuesta un montón de plata. Hicieron la financiación para 4 objetivos nada más, ¿no? Con las metas que les leí a 2030. Y solamente financiar 4 objetivos cuesta 108,19 billones de pesos. O sea, esto es carísimo. Entonces, si no hay varias fuentes de financiación, pues nosotros no podremos lograr esa meta a 2030. Entonces, aquí, muchachos, quiero que veamos la rendición de cuentas que hizo el gobierno Santos sobre cómo iba Colombia con la implementación de estos objetivos del desarrollo sostenible. Permítame un momento, por favor. Si no llegan a escucharlo, me avisan, por favor. Profe, ¿nos Hasta el escucha nada? momento no se oye, profe, hasta el momento no se oye nada. El foro escuchará a continuación. Agenda. A nuestra querida embajadora, a todo el equipo técnico que hace parte del Ministerio de Planeación, pero también en general al gobierno, porque creemos que hemos hecho unos avances muy importantes en esta materia. Quisiera contarles en esta presentación de reporte voluntario 4 temas importantes. Primero, la motivación de esta presentación, lo que hemos venido haciendo. Segundo, para que no sea solamente contar buenas noticias, también contar cuáles son los retos que hemos encontrado y que hemos aprendido a lo largo de estos ya 3 años en esta agenda tan importante. Tercero, precisar cuáles han sido los avances en 5 de los objetivos de estos 17 que hacen parte de la agenda. Y finalmente, cerrar con un tema que consideramos importante, que es la nueva forma de pensar la política pública y cómo esto nos puede ayudar a resolver los temas que tienen que ver con esta agenda de desarrollo sostenible. Entonces, arrancamos con el tema de la motivación. Primero, contarles que, como ustedes saben, que Colombia tuvo una gran noticia, que fue el fin del conflicto armado con las FARC, después de más de 50 años, el último conflicto que permanecía en el hemisferio occidental. También tuvimos que sortear dificultades desde el punto de vista de la caída en el principal producto de exportación para Colombia, que fue el petróleo, que generó, por supuesto, también unas dificultades fiscales y una desaceleración del crecimiento. Y finalmente, la noticia también tan importante en donde hemos logrado ser parte, como miembros formales de la OCDE.
Y en ese sentido, este es el contexto y el ambiente en el cual la economía en los últimos 3 años ha venido avanzando en esta agenda. Aquí está la lista de los 5 objetivos, de los 6 objetivos que vamos a presentar. Son 5 muy puntuales desde el punto de vista de avances: agua, energía, ciudades, consumo responsable y finalmente el objetivo 15 que tiene que ver con temas ambientales. Entonces pasemos a la parte de los retos, y esto para poder compartir la experiencia de nuestro país con otros países que también vienen trabajando en esta agenda ODS. Primero, los temas de medición. Hemos encontrado que hace parte fundamental de un reto en donde hay necesidad de encontrar datos e indicadores que permitan precisamente medir el progreso de los países en los diferentes objetivos y en las diferentes metas. Segundo, los temas que tienen que ver con la filosofía de no dejar nadie atrás, cerrar las brechas desde el punto de vista regional, desde el punto de vista de equidad de género, para poder tener una sociedad mucho más justa, más equitativa, más tolerante y, por supuesto, más abierta. Tercero, los temas de financiamiento, en donde, como ustedes saben, hay una gran cantidad de recursos necesarios para poder cumplir con esos objetivos tan importantes al 2030. Cuarto, lo que tiene que ver con la coherencia en las políticas públicas, una gran diversidad de agendas que deben trabajar de una manera articulada para poder obtener estos objetivos. Y finalmente, la importancia de tener una plataforma que involucre a todos los estamentos de la sociedad, no solamente a la sociedad civil, también a las academias, a los sindicatos, a los gremios y, por supuesto, al gobierno, para trabajar de manera mancomunada en esta agenda de desarrollo sostenible. Veamos rápidamente cada uno de estos retos. Lo primero tiene que ver con la medición, y acá quiero compartir con ustedes que en marzo de este año, Colombia aprobó, con la presencia además de su excelencia Miroslav Lajčák, que estuvo en Bogotá, un documento de política pública que traza una hoja de ruta hacia el 2030, en donde se aterrizan los diferentes objetivos en 16 grandes metas nacionales que además se publican en una plataforma de libre acceso para que cualquier ciudadano pueda acceder a esta información de una manera detallada y también teniendo todas las características regionales de estas metas nacionales. Ustedes ven acá un ejemplo de esta plataforma. Los invito a que ingresen a ella, www.ods.gov.co, para poder conocer cada una de estas metas nacionales y cómo el país viene progresando de manera gradual hacia el 2030. El segundo reto tiene que ver con la filosofía de no dejar a nadie atrás. Lo que hemos hecho es traducir las metas nacionales en metas a nivel territorial, municipal. Colombia tiene 1.101 municipios y es importante que estos municipios, las autoridades locales, se empoderen del avance y la importancia de esta agenda de desarrollo sostenible. Ustedes ven acá un ejemplo, una meta que habla de poder conseguir 100% de cobertura en términos de acceso al agua potable. Y aquí están las 6 regiones de Colombia, definidas por límites del concepto de regalías que reciben estas regiones. Y ustedes ven cómo en el esfuerzo de la filosofía de no dejar nada atrás, se espera que el avance gradual sea más grande, por supuesto, en aquellas regiones donde tienen los rezagos más importantes en cobertura de acueducto. En términos de financiamiento, un componente muy importante tiene que ver con las señales de política pública, la regulación y los instrumentos de impuestos para poder dar las señales necesarias al sector privado y poder cambiar su comportamiento. Aquí hemos hecho cosas muy interesantes. Primero, Colombia en el 2016 introdujo un impuesto de bolsas plásticas, apenas de 1 centavo por dólar por cada bolsa, que al 2020 va a llegar a 2 centavos por dólar. Ha recaudado 3.7 millones de dólares desde su imposición en enero del 2017, 6 meses ese recaudo, y ha generado un cambio muy importante. A pesar de ser un impuesto realmente simbólico, ha generado una conciencia ambiental en toda la ciudadanía. El 71% de los hogares de nuestro país reconocen haber reducido el consumo de las bolsas plásticas en un 30%. Así que la señal es un primer paso, pero también genera conciencia y empoderamiento a nivel de la sociedad civil. Segundo, Colombia está liderando junto con otros países de América Latina la imposición de un impuesto al carbono. Es un elemento fundamental porque de nuevo es otra señal importante desde el gobierno nacional. Es un impuesto que es de alrededor de $5 por cada tonelada
de CO2 emitida. Se han recaudado en el año anterior cerca de 160 millones de dólares, así que es una fuente importante de recursos fiscales. Se espera al 2030 reducir en 4.3 millones de toneladas de CO2 estas emisiones en ocasión a este impuesto. Y finalmente, un tema importante, y es que se exceptúan a todas las compañías que tienen una neutralidad desde el punto de vista de carbono en su proceso productivo. También, y esto atado a la agenda de implementación de la paz del posconflicto, hemos hecho e introducido instrumentos importantes, como por ejemplo obras por impuestos, en donde a pequeñas, medianas y grandes empresas se les puede deducir hasta el 50% de su impuesto si quieren, en vez de pagar impuesto, generar obras públicas en algunos sectores. Hay 23 proyectos aprobados en términos de infraestructura vial, en términos de educación pública, en términos de agua y saneamiento básico, y también proyectos de energía renovable no convencional. Se han invertido alrededor de 73 millones de dólares con este incentivo tributario en las zonas más afectadas por el conflicto armado. Otro elemento muy importante tiene que ver con las asociaciones público-privadas, que consideramos como un instrumento importante para poder avanzar en los temas de financiamiento. Colombia ha desarrollado una institucionalidad importante en esta materia. Hoy en día, después de no tener nada hace apenas 6 años, somos el tercer país en el mundo con el mejor ambiente para hacer iniciativas público-privadas. Y hay temas de infraestructura social como acueductos y alcantarillados en donde hemos venido trabajando. Consideramos esto un tema importante para apalancar el financiamiento desde el sector privado. El cuarto tiene que ver con la coherencia de la política, romper los hilos de la política pública. En Colombia hay varias agendas que hemos venido trabajando, ODS, COP21, el Acuerdo de París, crecimiento verde, el acceso a la OCDE y, por supuesto, lo que tiene que ver con el posconflicto. Y hemos generado iniciativas que permiten articular cada una de estas agendas de una manera ordenada y lógica. Por ejemplo, en el pago por servicios ambientales, en el control de la deforestación, que generan no solamente beneficios desde el punto de vista ambiental, sino desde el punto de vista también de la consecución de la agenda de ODS. En el quinto punto tenemos lo que tiene que ver con la plataforma multiactor, la participación de la sociedad civil. Ha sido muy importante el desarrollo de indicadores que permiten saber cómo el sector privado viene contribuyendo a esta agenda. Acá ustedes ven algunos ejemplos. Por ejemplo, en el indicador que tiene que ver con inversión social, se ha visto importantes aumentos desde el punto de vista de la contribución del sector industrial, del sector de la construcción y del sector financiero en términos de esta agenda. También encontramos que el 20% de las compañías están haciendo el reuso de agua en sus procesos productivos y que el 21% de las empresas que están haciendo productos están también reciclando los insumos y los productos de ese proceso productivo. Es de nuevo fundamental poder involucrar a todas las partes en esta agenda. En términos del progreso de las metas, voy a hacer una cosa muy esquemática para contarles rápidamente los avances en los 5 indicadores. Primero, en términos de agua potable y saneamiento básico, el progreso esperado en nuestro país en este momento debería ser 6,9%. Lo que hemos observado es un progreso del 12,9% en los 8 indicadores nacionales. 7 ya están en verde, 1 todavía falta por cerrar. Y ahí ustedes ven avances muy importantes. Colombia ha alcanzado una cobertura del 92,4% en acueducto, del 88,2% en alcantarillado, y además hemos tenido 6,9 millones de personas en nuevo acceso a agua potable y 7,5 millones en saneamiento básico. En términos de energía, primero destacar que a este corte Colombia debería estar con un progreso del 11,7% de los indicadores, avanzado en 13,1%. Hay 4 indicadores, 2 ya prácticamente en verde, 2 en donde todavía hay retos por avanzar. Pero destacar que al año anterior Colombia ha alcanzado una cobertura de energía del 97% y también presenta una de las matrices de generación de energía más limpias de todo el mundo, con el 71% de fuentes de energía limpia. Sin embargo, a pesar de esto, continuamos dando señales de política pública para avanzar en la introducción de fuentes de energía renovables no convencionales. En términos del objetivo número 11, ciudades,
El progreso esperado en este momento debería ser del 9,2%. Colombia está cercano al 30% de progreso en este objetivo. 5 indicadores ya en verde, 3 todavía falta por cerrar. Se ha avanzado de manera importante en reducir el déficit cuantitativo de vivienda en un 42% en estos 8 años, 1.7 millones de nuevas viviendas y 5,7 millones de personas beneficiadas con una política muy de acceso a la vivienda. Pero también se ha avanzado en el diseño de una política pública para el manejo y prevención de desastres ambientales. En términos de la producción y el consumo responsables, Colombia debería estar en un 8,6% en este indicador. Infortunadamente nos falta cerrar una brecha, estamos en el 6,9%, 2 indicadores en verde, 4 en rojo, pero también avances muy importantes, lo que les contaba anteriormente, reducción del 30%. También cerca del 90% de nuestro país cuentan con sitios adecuados de disposición para residuos sólidos. 75% de los hogares reportan estar utilizando y usando seguimientos de reciclaje dentro de sus hogares. Finalmente, en lo que tiene que ver con vida en la tierra, este indicador ambiental tan importante. Ahí sí que hemos hecho progreso con todas las políticas públicas que hemos hecho en los últimos años. El progreso esperado era del 15,5%, estamos cerca del 46%, 45,5%, 5 indicadores en verde, 1 en rojo. Este país ha hecho avances muy importantes desde el punto de vista ambiental, protegiendo cerca de 30 millones de hectáreas en nuestro territorio, también protegiendo 30 de 37 páramos en el mundo. Colombia cuenta con el 50% de los páramos a nivel mundial y es fundamental garantizar la protección de estos páramos que son la fuente de recurso hídrico para nuestro país. Y también se ven implementando pagos por resultados para disminuir el impacto de la deforestación, que ha sido un tema importante en los últimos años. Con estos progresos, el mensaje final es que Colombia debería estar en alrededor de un 11% en estos 5 indicadores y estamos cumpliendo al 21% en estos indicadores. Y finalmente, para terminar, Su Excelencia, queremos dejar una iniciativa de política pública que hizo parte también de un evento que tuvimos el día de hoy, el tema de la innovación en la política pública. Reconocer que a pesar de que estamos varios años y hay una tecnocracia importante en todos nuestros países, a veces no conocemos las respuestas para todas las preguntas, que hay formas también alternativas de resolver los problemas. Y creemos que la innovación de la política pública puede ser parte fundamental de cómo podemos alcanzar la Agenda del 2030. Esto requiere basarse en evidencia, tener procesos participativos de co-creación con la sociedad civil y especialmente adaptarse e iterar, experimentar sobre lo que se ha venido tratando. Y esto requiere 4 mecanismos fundamentales. Primero, una mentalidad y una cultura abierta a la innovación, a la experimentación en los servidores públicos. También servicios de soporte para que la gente entienda cómo funciona, mecanismos de financiamiento para que se pueda hacer innovación en la política pública y, por supuesto, una institucionalidad que permita reconocer que no tenemos la respuesta a todas las preguntas, pero que con base en innovación podemos cerrar las brechas hacia el 2030. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Me imagino que todos escucharon muy bien desde que no me dijeron nada. Eso espero. No sé si hay alguna pregunta adicional. Bueno, entonces, pues si no hay preguntas, lo que me queda a mí claro es que les quedó claro a ustedes. Con eso entonces terminaríamos el sílabus de la asignatura, los principales temas del sílabus. Muchachos, no me queda más que agradecerles a ustedes por su permanente disposición durante las clases, por su interés, por la participación. De sus participaciones aprendí muchísimo, porque de verdad que el conocimiento no es unidireccional, es decir, no soy yo la que vengo a ustedes y como una tabula rasa los lleno de conocimientos. Por supuesto que no. Ustedes tienen unos aprendizajes que se los ha dado la vida misma, que se los ha dado sus carreras, pues ya todos están en unos semestres muy avanzados, cada uno tiene unas posiciones muy claras frente a la vida y pues creo que en ese
debate que pudimos tener a lo largo del semestre, todos aprendimos de todos. A Nicolás le agradezco mucho haber asumido la monitoría del curso. Muchas gracias por su permanente disposición, por siempre estar atento a coordinar con ustedes temas logísticos, a contarles de noticias y demás frente a la materia. Muchas gracias por ayudarme con la monitoría y bueno, muchachos, no, pues... Listo, profe. Nos vemos, si Dios quiere, en 8 días. Les deseo muchos éxitos en todos sus exámenes y espero que les vaya muy bien en este parcial. Bueno, entonces, un abrazo para todos y nos vemos en 8 días. Gracias, profe, que estés muy bien. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Profe, que estés muy bien. Gracias, lo mismo. Que estén muy bien. Un abrazo a todos.